Un saludo muy cordial a todos y todas, especialmente a todos los delegados y a los profesores que nos acompañan, que han venido desde más lejos. Unos años atrás escuché al rector Arocena hablar en un auditorio repleto de estudiantes sobre nuestra responsabilidad con el desarrollo de las capacidades y la expansión de las libertades. Un discurso memorable que nos animó a intensificar el esfuerzo por contribuir a la construcción de una universidad más justa y equitativa, más volcada al bien común y a la plena realización de cada uno. Esta reunión de delegados de investigación y posgrado de UGM está concebida precisamente en esa línea de aportar al desarrollo de las capacidades y a la expansión de las libertades. En un tiempo en que parecen coexistir tres imaginarios de educación superior, el de la educación superior de mercado, el de la educación superior de estatus oposicional, donde cada institución lucha por estar primero, y el de un sistema universitario interconectado que coopera tanto nacional como internacionalmente, este encuentro de UGM es felizmente consistente con el tercer imaginario, el que nos lleva a compartir nuestra experiencia, a pensar en conjunto cómo alcanzar un bien mayor para cada una de nuestras instituciones, pero especialmente para el progreso de la sociedad a la cual nos debemos. El diálogo internacional es una de las piezas fundamentales para transformar el sistema universitario, desde uno que compite a uno que colabora, desde uno que ordena posiciones de poder, a uno que piensa en generar un espacio de crecimiento para todos y se enfoca al bien público. Para colaborar debemos educar y educarnos en la capacidad de interesarnos, comprender y preocuparnos por los otros. La internacionalización es fértil cuando se funda en esa disposición de abrazar la otredad, como lo hacen también el aprendizaje en servicio, el trabajo interdisciplinario, la convivencia en una comunidad diversa. El compromiso de UGM de reivindicar la educación pública, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de una transformación para posibilitar el acceso de las mayorías a formas avanzadas de educación, está al centro de los desafíos no solo de nuestra región, sino de muchos otros países en el planeta. Como lo expresara Rodrigo Arocena en el seminario sobre la segunda reforma universitaria en 2011, y cito, se propone que la meta fundamental de la nueva reforma universitaria sea colaborar a la generalización de la enseñanza avanzada y permanente, conectada a lo largo de toda la vida activa con el mundo del trabajo, el ejercicio de la ciudadanía, el acceso a la cultura y la mejora de la calidad de vida individual y colectiva. Muchas gracias a la organización de UGM por convocar a esta reunión en Chile y a cada uno de ustedes por haber venido. Es emocionante recibirlos a todos y a todas hoy en la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Un cariñoso saludo a los profesores y profesoras que vienen de las universidades latinoamericanas a esta tan importante reunión de UGM. Para nosotros, de la Universidad de Chile, sobre todo en los tiempos que han corrido, que tienen que ver con una rediseño, repensar el rol que como universidad tenemos que cumplir en la búsqueda y transmisión del conocimiento, es muy oportuno este tipo de reuniones porque está muy alineado con los esfuerzos que hemos estado realizando para poder acercar mucho más a nuestra universidad, a nuestros académicos, a nuestros investigadores, a sus contrapartes regionales, tratando de fomentar elementos que tienen que ver con la internacionalización sur-sur, tienen que ver con la investigación transdisciplinaria que aborde los grandes temas, los grandes desafíos globales desde una perspectiva latinoamericana, desde una perspectiva regional que nos identifique y que nos sirva, porque muchas veces hemos estado un poco a la retaguardia de los dictámenes, ¿no es cierto?, de los países desarrollados que viven una realidad afectados por los mismos problemas, obviamente, pero desde una realidad distinta.
En ese contexto hemos hecho esfuerzos importantes junto con, bajo digamos, el mandato del doctor Ennio Vivaldi, en el sentido de darle contenido a las políticas, y hemos fomentado fuertemente la integración latinoamericana a través de nuevos proyectos, de financiar nuevas iniciativas que permitan la integración con los países latinoamericanos y promuevan esta visión de la innovación y del conocimiento de una forma mucho más democrática. Nosotros fomentamos y somos firmes partidarios de la necesidad de fomentar la innovación en nuestras universidades, pero haciéndola con un contenido, haciéndola no solamente con el fin de mejorar indicadores, sino que con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestros países. Y los indicadores obviamente van a venir una vez que nosotros hemos logrado los éxitos correspondientes. Espero que esta discusión que van a tener ustedes sea altamente productiva y permita, ¿no es cierto?, una mayor riqueza en los contenidos que vamos a tener para las políticas de nuestras universidades en la región. Les deseo el mayor de los éxitos y sean todos bienvenidos a nuestra universidad, que es un territorio abierto, ¿no es cierto?, para la discusión y el debate. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Vemos un conjunto de caras con los que trabajamos habitualmente. Y bueno, uno acá se siente realmente con compañeros de ruta en esta construcción que creo que quienes precedieron en el uso de la palabra indicaron también. Es la construcción del ámbito de la cooperación en la educación superior, sin duda alguna motivo del origen de la UGM y no solamente de su origen, sino de lo que hemos tratado un conjunto de universitarios de que en estos casi 27 años que tiene la asociación hayamos construido. Y en ese sentido, entonces, creo que algo que naturalmente estaba implícito en lo que se ha venido diciendo previamente, pero que creo que corresponde, es bueno hacerlo en forma explícita. La cooperación a la que estamos acostumbrados, en la que trabajamos habitualmente, sobre la que reflexionamos permanentemente, tiene algunas cuestiones últimas que no dejan de ser trascendentes, que tienen que ver con la integración regional de la educación superior. Y yo creo que esto es, de alguna manera, la UGM, es decir, la construcción de lo que el propio estatuto indica, que es la construcción de un ámbito académico regional, ¿sí?, ampliado en el sentido de que no es solamente la universidad por sí y ante sí, sino la universidad con el conjunto de las sociedades en donde estamos insertos. Y en ese sentido, entonces, creo que cada una de estas reuniones, cada uno de estos será exitosa, tendrá, éxito si en cada una de ellas seguimos construyendo a través de la cooperación más integración regional y sobre todo un proyecto político de universidad latinoamericana que creo que es necesario pensarnos como latinoamericanos qué universidad queremos y para qué queremos la universidad en esta región. Y bueno, estas son las cosas que entonces nos hacen estar felices en esta universidad tan insignia de estas cuestiones dentro de Latinoamérica. Universidad que en sus 4 años que está dentro de UGM es una universidad nueva dentro de UGM, pero que ha venido trabajando
siempre y cada vez más en pos de lograr una integración plena en la vida institucional y académica de la UGM, y creo que entonces es muy bueno que hoy podamos estar en esta universidad construyendo más ciencia, tecnología e innovación, más posgrado, más relación entre ellas y, naturalmente, mejor porvenir para nuestra región. Muchas gracias. Hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias, en primer lugar, muchas gracias por este privilegio de hacer un evento tan importante como este en nuestra universidad, en nuestra casa de estudio. Probablemente también sea adecuado y atingente porque son múltiples las dimensiones, los atributos que esta reunión tiene, y pienso que uno podría decir alguna palabra de ello, empezando por resaltar el hecho que se haga acá en la Universidad de Chile y en Santiago de Chile, que reitero, lo agradecemos porque pensamos que el tipo de cuestiones que entramos a discutir cuando conversamos las realidades de aspectos tan medulares para la universidad, como es su posgrado, su investigación e innovación, como lo que vamos a escuchar enseguida, que es la educación continua, ya la forma exponencial en que crece el conocimiento y la necesidad de salir, digamos, a una actualización continua, la pertinencia que lo que enseñamos y que lo que estudiamos tiene para el desarrollo social global de nuestros países, son temas de la mayor importancia. Que se haga en Santiago, pienso, tiene este valor de lo que se ha dado en llamar el modelo chileno. Les contaba recién que a mí me gusta decir que como médico llamarle chileno a este modelo no corresponde, porque los síndromes se nombran no según el paciente que es víctima de la enfermedad, sino que según los que idean y elaboran y describen la enfermedad, ¿ya? Pero sí es verdad que en ninguna parte se ha llevado con tal literalidad un conjunto de conceptos. Lo primero que quisiera decir es que a este momento en que en todo el mundo, estas cosas que empezaron en la década del 80, 70, quizás antes, pero que en la década del 80 en Chile fue tan obvio la implantación, en todo el mundo, y esto es lo primero que querría recalcar, han pasado a tener un carácter de análisis factual, además del alcance valorativo que lo tenemos siempre. La nueva forma en que se ha tratado de imponer un modelo de universidad o de pensar la universidad, a muchos nos resulta aberrante y la hemos denunciado desde el punto de vista de los valores involucrados. Pero el devenir hoy día permite no solamente hacer una crítica de que yo prefiero la colaboración a la rivalidad, me parece que es casi inherente al conocimiento, ya es una demanda a la transdisciplinaridad, los estudios colaborativos, etcétera, que a mí me parece que lo más importante que un estudiante hace cuando viene a una universidad es entender el significado de su propia vida y el insertarse en toda una tradición e historia cultural, mucho más que lo que podría significarle en términos de las remuneraciones a las cuales podría tener acceso si entra o no a la universidad. El tema de fondo, creo, hoy día es que además de los valores está el tema de si el sistema funciona o no funciona. Ustedes ven lo que ocurre en Inglaterra, en que una cantidad de predicciones que se hicieron en el 2012 no resultaron. De hecho, ellos pensaban que colocando un tope de 9.000 libras, las universidades se iban a ubicar en distintos niveles que iban a ir de las 3.000 a las 9.000 libras anuales. Eso no ocurrió, están todas en 9.000, ¿ya? Y eso genera una cantidad de problemas económicos, sociales, etcétera, enormes que todavía hoy día no saben cómo manejarlo. O sea, hay algo que es factual acerca del sistema en el cual estamos y que me parece que es muy relevante destacarlo. Creo sencillamente de los atributos de esta reunión. Uno, la UGM es regional. Implica un sentido de pertinencia y de responsabilidad por nuestros pueblos, por nuestras sociedades, por nuestro desarrollo. Eso creo que para la universidad contemporánea latinoamericana es esencial. Lo segundo, a UGM tiene que ver con el concepto de universidad pública.
de todos los aspectos que ha tenido el debate en Chile en los últimos 4 años, este es uno de los más interesantes. Alguna vez yo puse una columna que en Chile se intenta desvirtuar el concepto de lo público, diciendo que todas las universidades que hacen una contribución al ámbito público deberían ser consideradas públicas, lo cual obviamente es una manera de quitarle la identidad definitoria a la universidad pública, porque sería inconcebible que, o sea, es una trivialidad que las universidades tienen que ver con la esfera pública. Nadie hace algo a 80 metros bajo el suelo, digamos, y no se lo muestra a nadie. Por supuesto que estas cosas son públicas, ingresan estudiantes de distinto origen en toda la universidad, etc. Pero el concepto de lo público es lo que es cuestionado. Y de alguna manera, alguna vez dijimos que entre los chistes de elefantes que se contaban décadas atrás, había uno que decía cómo uno hace pasar desapercibido por la plaza de armas un elefante rosado con lunares verdes a las 12 del día. Y la respuesta a ese acertijo era, uno lo pone en medio de una manada de 1000 elefantes rosados con lunares verdes, ¿ya? Entonces, la idea de que todo es público es una forma de decir lo verdaderamente público ya no existe, o sea, se borra. Y ese ha sido un tema muy, muy importante de volver a poner, y creo que es un tema en el cual ha habido avances sustantivos en nuestro país, de claridad, de volver a colocar el concepto de lo público como aquello que nos convoca, como que implica una responsabilidad social, en que la equidad pasa a ser un tema central, en que la pertinencia de la investigación para con el desarrollo de los países, de las regiones, pasa a ser central. Y eso creo que es muy, muy, muy relevante en lo que aquí vamos a escuchar. Entonces, me parece que los temas que están puestos acá vienen a lo que yo creo que ha pasado a ser por fin el punto crucial de este debate. Cómo la forma en que entendemos la universidad, el sentido que le damos a la universidad, es clave para la función medular de la universidad. En la medida en que hemos ido comprendiendo que esa función medular se ve amenazada, lo que el exrector tan bellamente habla de la batalla por el alma de la universidad, eso le da hoy día al debate un sentido nuevo, pero un sentido que nos da un enorme coraje, un sentido que nos hace vivir la infinita trascendencia de lo que aquí está ocurriendo. Y uno tiene la sensación de responsabilidad como pocas veces con el futuro. Uno tiene la sensación de qué va a ser de nuestros hijos, de las generaciones que vienen, si perdemos esta batalla. Y es con ese espíritu entonces en que hoy día queremos reivindicar, volver a colocar lo que son los valores auténticos de la universidad, porque nosotros creemos que detrás de esos valores hay una forma de entender la sociedad, una forma de entender el progreso, una forma de entender el desarrollo, la hermandad de nuestros pueblos, que nos es inherente y por la cual creo hoy día estamos muy resueltos a defender y a impulsar. Así que muchas gracias de nuevo, los felicito a todos, gracias por estar aquí en Santiago, ¿ya? Y que tengamos un muy lindo encuentro. Señor rector de la Universidad de Chile, señor rector de la Universidad Nacional de San Luis, compañeras y compañeros, el honor que me hace la universidad que nos alberga y la UGM es grande, trataré de estar a la altura de él, siendo por lo menos breve. En diálogo con Álvaro Maglia, he definido el tema de lo que quiero hablar, espero que integrado a la temática que ustedes van a abordar. Quiero destacar que con Maglia trabajamos especialmente con un objetivo que es una gran satisfacción ver que se ha concretado, la incorporación de la Universidad de Chile a la UGM. La considerábamos como una cuestión estratégica para nuestra asociación, se logró, qué bueno. En este contexto quiero hablar sobre conocimiento, insustentabilidad y desigualdad. Hacia la generalización de la educación avanzada y permanente
conectada con trabajo y ciudadanía. Como Rosa Debes tuvo la amabilidad de recordar, es una vieja preocupación de quien habla. Empecemos por dos grandes cuestiones del mundo que vivimos. En primer lugar, hay una contradicción inmensa entre producción y sustentabilidad a lo largo y a lo ancho del planeta. Hay que producir bienes y servicios, todos los necesitamos, los sectores más carenciados, vaya si los necesitan. Al mismo tiempo, las dinámicas prevalecientes de la producción, ¿a dónde llevan? Ustedes lo conocen mejor que yo. Llevan a una degradación ambiental que ha hecho que para los veteranos, como quien habla, al viejo riesgo del holocausto nuclear que aprendimos a partir de 1945 a temer, ahora también tengamos que temer al holocausto climático. La otra gran tendencia de nuestro mundo, particularmente desafiante para quienes, muy humildemente en muchos casos, cultivamos el conocimiento, es su relación con la desigualdad. Déjenme recordar muy brevemente tres aspectos de esa relación múltiple. En primer lugar, cada vez más son las élites las que controlan qué tipo de ciencia, qué tipo de tecnología, qué tipo de innovación y para quiénes se realiza. No casualmente la educación superior, en un momento en que el conocimiento es factor clave de poder, está en el centro de las disputas ideológicas y políticas. Hay un segundo aspecto de esta relación entre conocimiento y desigualdad, que si yo fuera economista lo describiría diciendo que el conocimiento es un recurso con rendimientos crecientes a su uso. Pero no siendo economista prefiero describirlo de otra manera. En el mundo de las políticas académicas, desde hace mucho tiempo, se habla del efecto Mateo a partir de un gran trabajo del fundador de la sociología de la ciencia, Robert Merton. La idea es muy sencilla y el nombre es muy llamativo. La idea es que cuando se concursa o se debate por quienes pueden aspirar a llevar adelante un cierto proyecto académico, los que tienen una pequeña ventaja ganan. Y a la siguiente vez, los que tenían una pequeña ventaja al comienzo tienen una ventaja más grande porque han podido llevar adelante ese proyecto. Merton hizo esa observación relativamente elemental, pero le dio un nombre impresionante, el efecto Mateo, por un versículo del Evangelio según San Mateo que dice: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. De alguna manera, lo tremendo en nuestro mundo es que estamos viviendo un efecto Mateo generalizado. Los que tuvimos el privilegio de acceder a una educación avanzada y trabajamos en ocupaciones vinculadas, expandimos nuestros conocimientos. Quienes no tuvieron esa situación, y al que no tiene se le quitará lo que no tiene. ¿Qué pasa con un compatriota que estuvo al lado mío en la educación primaria y terminamos más o menos igual la escuela con un nivel de formación igual? Yo tengo 50 años después de trabajo vinculado con el conocimiento y él no. Él no tiene ni siquiera el nivel que tenía en la educación primaria. Ese efecto Mateo generalizado es uno de los grandes problemas de nuestro mundo y se refleja especialmente en eso que los futurólogos se pasan hablando, la amenaza del desempleo tecnológico por inteligencia artificial y otras cosas. No me voy a meter en ese tema, quiero decir simplemente la cuestión obvia. Quien ha podido seguir aprendiendo y renovándose siempre, está en mucho mejores condiciones para enfrentar esa amenaza que no. Eso es trivial, pero alguna gente tiene esa ventaja, alguna gente tenemos esa ventaja. Buena parte de nuestros compatriotas no los tienen. Entre ambos problemas, el problema de la insustentabilidad y el problema de la desigualdad, hay una conexión estrecha. ¿Qué le pasa a las regiones y a los grupos sociales
ubicados del lado de abajo en la distribución del conocimiento. ¿Cómo resisten a los problemas vinculados con la sustentabilidad? Mucho más frágilmente. No tienen alternativas laborales. ¿En cuántos lugares de nuestro continente, ese riquísimo continente que es América Latina, en cuántos lugares los sectores pobres se pelean con sectores pobres porque algunos atienden a la depredación ambiental de ciertos proyectos productivos? Y otros dicen, yo no tengo otra alternativa laboral. Y entonces tenemos esa dramática situación latinoamericana de pobres enfrentándose a pobres porque su desigualdad en materia de conocimiento no les da otra alternativa ocupacional y no les da muy a menudo las herramientas para cuestionar las propuestas productivas. En ese contexto, ¿qué hacen al respecto nuestras universidades? Está vinculado con todo lo que ustedes conocen, el acceso a la educación continua, con los temas de tesis de posgrado. ¿Qué estudiamos? Si hay un momento de riqueza en nuestros jóvenes, como Judith siempre me recuerda, es cuando elaboran sus tesis, sobre qué temas elegimos trabajar. ¿Cuáles son nuestras agendas de investigación? ¿De dónde las tomamos? ¿Las tomamos de nuestros tutores? ¿Las tomamos del norte? ¿Las tomamos de la problemática nuestra? ¿Cuáles son nuestras políticas de investigación y desarrollo? ¿A qué apuntan? En ese contexto, las transiciones hacia la sustentabilidad, que son el problema del mundo hoy por hoy, cuando un historiador o una pléyade de historiadores escriban en el 2050 qué pasó en las primeras décadas del siglo XXI, seguramente van a escribir que se jugó el partido de si la sustentabilidad se abría camino o si quedaba con plomo en el ala por mucho tiempo. La sustentabilidad implica cambios en los valores. El consumo conspicuo es incompatible con la sustentabilidad. Implica cambios en las relaciones sociales, pero también implica cambios en lo que nos incide más directamente, la ciencia, la tecnología y la innovación, cuáles son sus agendas, cuáles son sus prioridades y la educación superior. En ese sentido es que uno se permite subrayar una y otra vez algo muy elemental. Sin democratizar el conocimiento, sin expandir su uso y su acceso, es muy difícil que podamos lograr ganar la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de la gente. Eso se puede resumir en la noción de desarrollo humano sustentable, que combina la idea ya clásica de desarrollo sustentable como aquel que atiende a las necesidades de las presentes generaciones, a la vez que permitiendo a las próximas atender a las suyas, con la noción de Amartya Sen de desarrollo humano como expansión de las capacidades y las libertades, con una idea que muy a menudo no es ratificada todo lo que corresponde. La idea de que el desarrollo pasa ante todo por ver a la gente no como pacientes, sino como agentes. ¿Qué cosa que puede llamar más a los educadores que esa? ¿A qué tratamos de colaborar que nuestros estudiantes sean? ¿Pacientes escuchas de lo que les repiten sus viejos profesores o agentes desafiantes que quieren hacer cosas nuevas? En ese sentido, parece evidente que generalizar el acceso a la educación avanzada y permanente es una clave de democratización, no la única, pero aquellos que queden afuera de la posibilidad de seguir aprendiendo siempre a alto nivel, ¿cuáles van a ser sus perspectivas como ciudadanos, como personas ocupadas, como agentes del cambio social?
Yo entré hace muchísimo tiempo a una universidad en la cual se suponía que iba a estudiar durante algunos años sin trabajar y después iba a trabajar sin estudiar. Eso es de la Edad Media, ¿verdad? Es absolutamente anticuado. Repetir que la educación avanzada, continua o permanente, tiene que estar extendida toda la vida, es quizás una idea tan elemental como transformadora. Y para eso las universidades no son los únicos actores. No creamos que por nosotros pasa el eje de la historia. Pero somos actores imprescindibles porque tenemos la vocación de vincular la educación continua de grado y de posgrado con la generación de conocimientos, con la investigación. Esa cuestión que hace 200 años trajo la revolución académica habitualmente asociada a la fundación de la Universidad de Berlín, que no hay mejor manera de formar gente joven o no tan joven que hacerlo en un ambiente de creación. No es lo mismo que decir que queremos formar estudiantes que sean agentes y no pacientes. Ese contexto es el contexto de nuestras universidades. Quieren nuestras universidades que lo sean, pero más todavía, y nos estamos acercando a las especificidades de las universidades latinoamericanas, nuestras universidades tienen la vocación de vincular la educación, la investigación y el uso socialmente valioso del conocimiento, extensión universitaria en la expresión tradicional del movimiento de la Reforma. Siempre fue muy importante, nunca va a ser más importante que en el siglo XXI. Si queremos formar gente que pueda seguir aprendiendo siempre, ¿cómo hacerlo si no vinculamos lo que hacen nuestras universidades con el uso de lo que generan? Y en ese sentido, probablemente el mayor cambio que tengamos por delante es que vamos a tener que pensar en aprender dentro, pero también fuera de las aulas. Eso es casi evidente. En particular, señor rector, para un médico es una vergüenza recordarlo, porque ustedes enseñan en los hospitales desde tiempo inmemorial. Pero ¿por qué no lo hacemos en muchos otros lados? ¿Por qué no podemos pensar que esto va a ser lo característico del futuro? Recordemos cuál es el tipo de educación que nuestras instituciones quieren brindar. Nosotros somos partidarios de la enseñanza activa, vale decir, de la que hace del docente no el personaje de la educación, sino el colaborador del personaje, del protagonista, de la gente, que son quienes aprenden, que lo que tienen que hacer es aprender para seguir aprendiendo siempre. En ese sentido, las 3 misiones universitarias, potencialmente interconectadas, son un ambiente educativo como no hay otro. Digo potencialmente, a nuestras instituciones, al menos a la mía, le cuesta muchísimo vincular enseñanza con investigación y con uso socialmente valioso del conocimiento. Hay otra cuestión clave para las que las universidades están especialmente bien dotadas, que es aprender, sí por disciplinas, pero también por problemas. La educación moderna combina ambas. Esa es quizás una de las claves de por qué la universidad ha sobrevivido. Ustedes recordarán en el siglo XIX la idea de formar escuelas profesionales separadas. El modelo francés tenía, particularmente en Brasil, mucho arraigo. Si uno solo quiere enseñar por carreras o por disciplinas, ¿para qué tener una universidad? En cambio, si uno quiere enseñar por disciplinas y por problemas, nuestras instituciones son instituciones potencialmente transversales. Permítanme, corriendo contra el reloj, recordar pequeñamente un ejemplo de nuestra institución, ahí mencionado como PAIE. Es el programa de apoyo a la investigación estudiantil. La idea es que muy tempranamente los estudiantes pueden
con adecuado apoyo y orientación, bien entendido, empezar a poner en juego sus capacidades de creación del conocimiento. Cuando uno recorre las exposiciones año a año de los proyectos estudiantiles, la preocupación por lo social y por lo ambiental, de todos ellos, estudiantes de ciencias sociales, de ecología, de matemáticas, de derecho, de lo que sean, son enormes. Nosotros tenemos que conectar los mundos del trabajo y de la educación. Mañana las aulas potenciales, los hospitales, todos los lugares donde algo socialmente valioso se haga bien, va a ser el lugar donde vamos a aprender. Eso tiene que ver con las ofertas de posgrado. En la pequeña trayectoria de la Universidad de la República en el Uruguay, intentamos en los últimos años, recogiendo esfuerzos pioneros de larga data, impulsar la descentralización. Uruguay es un país concentrado en su capital, a un extremo disparatado. Lo tratamos de hacer de tal manera que la temática de la enseñanza se vinculara con la temática del desarrollo regional. Y de esa manera, las ofertas de grado y de posgrado empezaron a tener cada vez más conexión, todavía muy incipiente, con la problemática de cada región. Quizás para democratizar lo más difícil sea abrir espacios de acceso diversos desde el trabajo vía la educación continua a la formación avanzada. A mí me formaron en una matriz, digamos, ideológica, en la cual si yo no terminaba la educación media, por el resto de mi vida no podría acceder a la educación avanzada. Si no la terminaba a los 18 o los 19 años. ¿Podemos pensar que ese es el mundo de hoy? ¿Podemos pensar que un ciudadano o una ciudadana que no pudo terminar a los 19 años la educación media, pero que tiene una rica experiencia laboral, nuestras instituciones no tienen que ofrecerle caminos diversos, vinculados con la ocupación para acceder a la formación avanzada? Probablemente no haya desafío mayor que ese. Tiempo de ir terminando. La ciudadanía y la educación superior tienen una relación cada vez más grande. Fíjense ustedes, cualquier encuesta en el norte o en el sur da cuenta de que el nivel de participación política es, grosso modo, en promedio, mayor en la gente que ha tenido la oportunidad de acceder a la educación terciaria. ¿Qué nos está diciendo eso? Y nos está diciendo, si leemos esas encuestas por la negativa, que si sigue siendo una cierta minoría la que accede a la educación superior, la ciudadanía es una ciudadanía de minorías. Uno de los más grandes politólogos del siglo XX, Robert Dahl, decía: el mayor problema para la democracia en el siglo XXI va a ser la contraposición entre legos y expertos. ¿Cómo hacemos para que los expertos no sean los únicos que intervengan en las decisiones? Por supuesto, los necesitamos, pero necesitamos para eso legos con capacidad de avalar, de evaluar, de opinar al respecto. Y eso nos lleva a la mayor diferencia entre la universidad que hoy debemos querer y la que fue la universidad que me recibió a mí. ¿Quiénes debíamos o podíamos acceder a aquella universidad? Claramente una minoría. Todavía hoy ciertos círculos académicos consideran que la educación terciaria en sus más diversas formas es para minorías. Esa opinión es comparable a la que hubiera tenido alguien que a fines del siglo XIX hubiera dicho que la escuela elemental era solo para minorías. En el siglo XXI la democracia pasa por democratizar el acceso a la formación avanzada. Recordemos, la educación superior tiene que ver con preparación especializada, las carreras, todos los conocemos, con la cultura general y comunicacional, esas cosas que se logran transversalmente, y sobre todo, lo más difícil de todo, lo que no se arregla dando clase, la formación ética. ¿Cuál es la formación ética que pueden dar nuestras universidades?
Y es el compromiso social de la educación superior. ¿Cómo hacemos para que una muchacha o un muchacho que llega a nuestras universidades se comprometa, según su leal saber y entender, con el entero pluralismo, con la mejora de la sociedad, con los valores éticos, dándoles discursos, diciéndoles tienes que portarte bien, u ofreciéndole un marco de compromiso social de la educación superior? Y esto es específico de la Universidad Latinoamericana. A ver si no hago algo patriotero de región, aunque soy patriotero de América Latina, por cierto. Hay esfuerzos de compromiso social de la educación superior del Polo Norte al Polo Sur, en todas partes. Pero una institución que como tal cultiva la memoria y el futuro del compromiso social de la universidad, eso es América Latina. En 2011 tuve el inmenso honor de que la Universidad de Chile me invitara a venir acá, como recordaba Rosa Deves. Sentí en ese momento que el espíritu de Córdoba pasaba vibrantemente por Chile. Hoy, cuando estamos al borde de los 100 años, lo vuelvo a sentir así. Los muchachos y muchachas, mucho más muchachos que muchachas entonces, al revés ahora, los muchachos que el 21 de junio de 1918 dieron a conocer el manifiesto liminar de Córdoba, probablemente hubieran aceptado el resumen que yo propongo al final de esta charla para lo que ellos querían hacer. Querían democratizar la universidad para que la universidad contribuya a la democratización de la sociedad. Eso está haciendo la Universidad de Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el honor que me hacen por esta invitación. Yo voy a hablar de la formación de posgrado como oportunidad para el conocimiento, para el desarrollo, y voy a dividir la charla en dos partes, una más bien de evidencia y otra de propuesta que yo sepa sin antecedentes y sin experiencia, pero la idea es justamente compartir una hipótesis. Yo quisiera empezar contándoles por qué el posgrado es importante, algunas evidencias de la Universidad de la República, y para eso permítanme empezar por un dato. En 1986, terminando la dictadura, en la Universidad de la República había solo un 5% de investigadores con doctorado y un 8% con maestría. Prácticamente no existía. La migración había sido total, especialmente en las ciencias exactas y naturales. Esto lo que muestra es la presentación de propuestas de investigación entre 1992 y 2012, y miren ustedes la estructura. Las ciencias básicas, exactas y naturales, ocupan casi el 35% del total, muy alejadas del resto, y a medida que pasa un periodo de 20 años, la distancia se achica. ¿Qué pasó? ¿Por qué la preeminencia de las ciencias exactas y naturales en 1992 y el acercamiento cognitivo entre todas las áreas 20 años después? La respuesta es, en 1986, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas en Uruguay generó los primeros posgrados académicos. Posgrados académicos que no existían en las ciencias sociales, en las ingenierías, en las ciencias agrarias, aunque sí, naturalmente, los posgrados asociados a especialidades médicas. A partir de los años 90, la creación de posgrados se muestra cómo generó una capacidad de investigación en el conjunto de las áreas que tiene ese dato. Esto también tiene que ver, se puede medir de otra manera. Es muy interesante, entre 1992 y 1996, los jóvenes que presentaban proyectos
eran más o menos la tercera parte del total, pero tenían solamente el 9% de la satisfacción de sus solicitudes. 20 años después, estoy dando datos, un poco más, 2016, de ser un 20% de las propuestas, pasaron a ser un 18% de la satisfacción de las propuestas. Es impresionante. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a los más jóvenes? Pasó que no tenían posgrado hace 20 años y tienen posgrado ahora. Esto es una cosa que tiene que ver con un régimen muy importante en la Universidad de la República que se llama el régimen de dedicación total, que tiene un suplemento salarial muy significativo por la dedicación integral a la universidad. Allá por el 2008, las ciencias exactas y naturales eran del orden del 43% del total. Bajó dramáticamente y sigue bajando. ¿Por qué? ¿Porque hay menos investigadores en ciencias básicas? No, siguen creciendo. Pero proporcionalmente el resto de las áreas crece más. ¿Por qué crece más? Porque hay posgrados, que no había. Entonces, es una manera de mostrar la potencia del posgrado como contribución a la generación de conocimiento en la universidad. Otro dato. Nosotros entendemos, creo que todos entendemos, que la investigación no es una actividad individual, es una actividad colectiva. Quiere decir que se hacen grupos de investigación. ¿Cómo se mide la existencia de grupos de investigación? Nosotros como investigadores sabemos cómo los contamos. ¿Cómo contamos los grupos de investigación? No es sencillo, ¿eh? La definición de grupo de investigación es un concepto bastante sociológico, autoidentificado. Yo tengo que sentirme parte de un grupo, pero tú me tienes que reconocer como parte de un grupo distinto de otro. Es complicado. Lo cierto es que nosotros intentamos medirlo en el año 2001, lo volvimos a medir en el año 2010 y generamos 4 categorías en términos de posgrado. Una, no tienen posgrado, ni estudiantes ni posgraduados. Otra, incipiente, tienen solamente estudiantes de posgrado, pero no graduados. Tercera, en desarrollo tienen de los dos y estacionarias tienen solo graduados, no estudiantes de posgrado. Y ahí tienen los datos. Sin trayectoria, 2001-2010, incipiente 2001-2010, en desarrollo y estacionaria. Prácticamente no tenemos ya grupos de investigación sin trayectoria. Todos los grupos de investigación tienen al menos estudiantes de posgrado. Y esto tiene un impacto muy notorio sobre la cantidad, la calidad, la diversificación de la investigación. Ustedes me dirán, ¿para qué hago todo esto? Y una cosa más. Bueno, simplemente a veces todo lo que sabemos es bueno refrendarlo con información, para estar seguros. Sí, señor, la investigación, el posgrado está asociado muy directamente con la investigación y es un tema central. Acá viene algo en lo cual colaboró fuertemente el doctor Maglia. Este programa lo empezó el doctor Maglia, cuando era decano de la Facultad de Odontología, y tiene que ver con la cuestión del efecto Mateo. Uno puede en una política de investigación universitaria decir que gane el mejor punto, o puede decir la diversidad de conocimientos necesarios para que una universidad contribuya al desarrollo tiene que ser muy diversa. Y si hay gente que hace poca investigación, no es cuestión de decirle, ni te doy un proyecto para que te sientas bien, ni se me importa un comino que seas débil. La construcción de fortaleza en toda la universidad exige políticas específicas, porque como alguna vez me enseñó alguien que sabía de derecho, no hay política más desigual que tratar igual a los desiguales. Y este es un programa anti-efecto Mateo, porque está claro que los débiles no van a acceder a las ofertas de política científica y tecnológica de la universidad si uno no hace algo especial. Y esto se llama fomento de la calidad en toda la Universidad de la República, y cuando digo que fue el doctor Maglia el que arrancó todo este proceso de reflexión fue porque vino a la Comisión de Investigación Científica y nos dijo, nuestra facultad, Facultad de Odontología, tiene dificultades con la investigación. ¿Cómo podemos hacer? Y allí, como las políticas de investigación son generales para toda la universidad, se empezó con el programa. Hay 18 facultades involucradas, algunas, toda la facultad,
otras facultades muy fuertes, pero con áreas débiles. En ocasiones, eso está dicho, y lo que se hace es una estrategia a 5 años plazo donde se pone bastante dinero. En general, las iniciativas universitarias de fomento de la investigación son de corto plazo, hasta 2 años. Acá son 5 años, es una apuesta grande. Y la estrategia autodefinida que resultó común a todas las iniciativas fue fortalecer el posgrado. Fortalecer el posgrado. A eso se apuntó en todos los casos. Bien, podemos estar convencidos. Apoyar el posgrado es apoyar la investigación. Apoyar la investigación de calidad es una de las cosas que tienen que hacer nuestras universidades. Y ahora viene la pregunta: ¿cómo podemos potenciar para el desarrollo las energías volcadas en la formación de posgrado? Eso que Rodrigo aludía, que yo le decía, yo veo a mis estudiantes, veo a la gente joven que me rodea. Primero, 4 años de formación, o 2 de maestría, o 4 en doctorado. ¿Alguna vez en la experiencia personal de ustedes y como docentes, vieron algún periodo de la vida donde uno le ponga más energía a lo que está haciendo? Son momentos de la vida extraordinarios. Y sin embargo, uno tiene la sensación de que esa búsqueda un tanto caótica de en qué voy a trabajar estos 4 años es algo que nosotros como universidad no acompañamos. Y ahí viene un poco la idea. La calidad académica es imprescindible para el desarrollo, eso no cabe ninguna duda, no vamos a empezar a discutir una suerte de rivalidad entre excelencia y pertinencia, porque obviamente puede haber excelencia sin pertinencia, pero no hay pertinencia sin excelencia, así que eso no lo vamos a discutir. Y cuando yo pongo ahí desarrollo, lo pongo porque es una noción en disputa. Si desarrollo es, y por lo tanto tenemos que tender a que haya crecimiento económico, aún en la mejor de las hipótesis, porque gracias al crecimiento económico tendremos empleos más formales y por lo tanto contribuiremos de esa manera a la equidad, esa es una cosa. Pero si pensamos el desarrollo como desarrollo humano, sustentable, y nos proponemos tratar de vincular lo más posible y directamente nuestra producción de conocimiento con cuestiones de sustentabilidad y de equidad, entonces la cosa cambia radicalmente. Una cosa es investigar para que quizá haya algún derrame y otra cosa es decir, yo voy a intentar investigar para que haya derrame ya, en fin. Son 2 cosas distintas. Y en particular, el punto es que hay mucha investigación que no se hace. Hay un antropólogo norteamericano que se llama David Hess, que propone el concepto de ciencia no hecha. Ciencia no hecha es aquella investigación que porque no tiene suficiente poder de algún tipo detrás para que los investigadores se ocupen de ella, simplemente no se hace. Muchas veces eso tiene que ver con cuestiones de tipo ambiental y para los que están en el área de la salud saben que la Organización Mundial de la Salud tiene ese concepto terrible, la brecha 90-10, que dice que el 90% de la investigación internacional en salud se dirige a las enfermedades del 10% de la población y a la inversa. Es decir, la ciencia no hecha, las enfermedades olvidadas, son quizá el ejemplo más notable, pero no, por cierto, el único. Por otro lado está el tema de la investigación sobre cómo resolvemos problemas. No hay una única heurística de solución de problemas. Los ingenieros lo saben muy bien. No hay una única solución posible para cualquier problema. La ineluctabilidad tecnológica es una gran mentira ideológica. Y nosotros en América Latina tenemos muchas experiencias de resolución de problemas de manera distinta, con menos recursos, muchas veces ecológicamente más eficiente, muchas veces tomando en cuenta condiciones de infraestructura que son propias, muchas veces tomando en cuenta las culturas que otros no conocen, no tienen por qué conocer. Por lo tanto, la pregunta de ¿para dónde? Es una pregunta importante. Ahora, si el desarrollo necesita conocimiento, ¿qué conocimiento necesita el desarrollo? No lo podemos resolver nosotros solos en las universidades. Sería realmente un pecado de ubris. Hay que hablar con otros. Hay que salir a hablar con otros. Hay que co-construir los problemas. Pero eso es muy difícil, créanme.
nosotros tenemos en la Universidad de la República un programa de investigación que se llama Programa de Investigación e Innovación Orientado a la Inclusión Social, en el cual salimos a buscar los problemas y muchas veces es difícil realmente encontrar un problema y su traducción en proyectos de investigación. No es simple, pero además es compleja y lleva tiempo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo construir problemas de investigación con clara vocación académica que contribuyan al avance del conocimiento y también a un mejor abordaje de los problemas del desarrollo? Y esta pregunta, ¿es responsabilidad de cada uno de los investigadores o es responsabilidad de la universidad? Les voy a contar una pequeña anécdota para explicarles por qué creo que es lo segundo. Una enfermedad complicada de niños recién nacidos que se llama bilirrubinemia aguda neonatal, exige lámparas de luz azul. Las lámparas de luz azul son muy caras. Un físico de la Facultad de Ingeniería encuentra un mecanismo brillante para hacer una lámpara de alta calidad, muchísimo más barata, más pequeña, que entra en una incubadora. Le fuimos a preguntar a ese físico, ¿qué necesitarías tú para hacer más de esto? Respuesta, necesitaría una góndola de problemas, porque yo solo no sé buscarlos. La respuesta fue una interpelación a la universidad como institución. Si queremos que el talento de nuestros investigadores vaya en esta dirección, tenemos que ayudarlos. No pueden salir solos más o menos al azar a buscar los problemas. Tenemos que ayudarlos. Y ahí viene la propuesta. Ofrecer problemas y tutores para los estudios de posgrado de la región. Yo pregunto. Primero, la idea está clara, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos juntamos los académicos en distintas áreas, si nos enteramos de cuáles son algunos de los problemas que hay en la sociedad que requieren nuevo conocimiento para ser resueltos, si los dividimos en pedacitos, cada pedacito una tesis asociada a un tutor, y los ofrecemos? Ahora, eso sí, no se trata de obligar a nadie, y tampoco se trata de pagar. Cuando empezamos con el asunto de las áreas prioritarias, que puede estar muy bien, podemos muy rápidamente llegar a distorsiones. Simplemente ofrezcámoslo como una góndola y el que quiera que lo elija. Se trata de colaborar en una decisión difícil, la orientación temática, todos sabemos que es complicada, aportando información y ofreciendo apoyo académico sólido. La tarea exige tiempo y dedicación, docentes e investigadores universitarios actuando colectivamente para definir los grandes problemas vinculados con el desarrollo a cuya solución en cada orientación cognitiva se está en condiciones de contribuir. Y, por supuesto, la tarea exige máxima calidad académica, porque con menos de eso no tenemos la más mínima chance de enfrentar los problemas. Acá Rosa Debes hablaba hoy al comienzo de 3 modelos de universidad: el modelo económico, el modelo de estatus y lo que podríamos llamar universidad para el desarrollo. Y el rector decía que, además de los valores, había que presentar evidencias. La universidad del estatus, esa que está ganando en todas partes, esa que muy probablemente esté orientando muchas de la selección de temas de nuestros estudiantes de posgrado, la evidencia muestra que es de estatus, pero no de excelencia. La literatura internacional está mostrando una enorme preocupación por la banalización de la ciencia, por la publicación más publicación más publicación que entra en rankings, ese concepto que es notable, que es obsesión de gladiadores entre universidades para ver en qué lugar están. Pero lo cierto es que hay cada vez más preocupación por qué estamos haciendo en materia de ciencia. Colaborar a una cuestión mucho más sustantiva, además de asociada al desarrollo, tiene que ver con ayudar a nuestros estudiantes de posgrado a trabajar en cuestiones más sustantivas y además a contribuir que esas energías de 4 años
tengan una escucha social. Y yo estoy segura de que eso, además de construir su propia carrera, tiene que ser enormemente estimulante para los estudiantes. Finalizando, hay un gran experto, un gran pensador sobre el desarrollo que se llama Albert Hirschman, que dice eso que está allí. El desarrollo depende no tanto de saber encontrar las combinaciones óptimas de recursos y factores de producción, como de conseguir para propósitos de desarrollo aquellos recursos, capacidades que se encuentran ocultos, diseminados o mal utilizados. El entusiasmo y las energías de jóvenes que abordan estudios de posgrado puede transformarse en un recurso precioso para el desarrollo. Y es responsabilidad de las universidades, de cada una y de conjunto, porque esto que yo les digo, juntémonos a ver qué problemas proponemos, qué lindo sería eso, hacerlo en el marco de las universidades del Grupo Montevideo, y es nuestra responsabilidad tratar de que eso ocurra. Hay muchas formas, por supuesto, de orientar el entusiasmo y las energías de nuestros jóvenes estudiantes de posgrado. Esta es apenas modestamente una. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas, señor rector, señora vicerrectora. Buenos días y agradecer, por supuesto, muy especialmente al profesor Eduardo Vera, a la profesora Alicia Salomón, que me han hecho la invitación para poder participar en este encuentro. Saludar también a todos los representantes de las universidades del Grupo de Montevideo y, por supuesto, a los colegas de la red ECUCH, de la red de universidades de educación continua de la Universidad de Chile. Lo que yo quisiera presentarles hoy día y la invitación que se me ha hecho es justamente para presentar cuál es la experiencia de esta universidad, de la Universidad de Chile, en el abordaje de la educación continua. Nosotros, como les iré compartiendo, hemos desarrollado un proceso de articulación, de resignificación de la educación continua al interior de nuestra casa de estudio ya desde hace un par de años, y justamente ello lo hemos querido compartir hoy día porque entendemos que esto es parte de las políticas de desarrollo de nuestra universidad que damos hoy día en el marco de lo que es la sociedad del conocimiento y los desafíos que esta presenta para nuestra universidad y entendemos que también para las universidades latinoamericanas. Y en ese sentido, claro, es de suma relevancia para nosotros esta oportunidad porque también nos da el espacio no solo de compartir, sino también posteriormente de poder conocer cómo ha sido la evolución de este proceso en vuestras universidades. Las palabras del profesor Arocena, al inicio yo creo que han sido un buen contexto para dar un marco introductorio a varios de los planteamientos que yo quería compartir hoy día con ustedes. Y hoy día, por lo tanto, en esta exposición haremos una bajada justamente a cómo esos temas hoy día están siendo abordados por nuestra universidad. Brevemente algunos temas del contexto nacional de las universidades en que se enmarca hoy día el proceso de educación continua que nosotros llevamos, porque por cierto está afecto a un contexto nacional, que hoy día está marcado y que ha estado marcado por un proceso de desregulación muy fuerte de lo que es el sistema universitario chileno, ¿no? El origen y el crecimiento de estos programas, al igual que ha sido en otras universidades del mundo, la educación continua no es un elemento nuevo, ya en muchas universidades hace más de 30 o 40 años hoy día está desarrollándose. Y se origina justamente en líneas de especialización a partir de los posgrados, en la demanda por profesionalización, en la demanda por mejorar condiciones laborales, empleabilidad de las personas y también muy fuertemente por lo que es la demanda del propio sector privado y el sector público de formación, ¿no? Y esto ha llevado a las universidades a desarrollar un conjunto de programas de educación continua que justamente estén respondiendo a estas demandas, ¿no? Por lo tanto, paulatinamente se han ido observando como iniciativas de las propias universidades la incorporación de estos procesos en los procesos de autorregulación y el desarrollo de ciertos mecanismos de autorregulación, bien digo.
Ahora, esto se ha dado, si bien hoy día las estadísticas que tenemos en términos de el peso que tiene la educación continua en nuestro país son bastante relativas, porque el CIES, que es el organismo del Ministerio de Educación que registra estos antecedentes, los registra a partir de los datos que autoproporcionan las universidades. Y hoy día, en la mayoría de las universidades chilenas, no hay sistemas centralizados de registro de esta información. Por lo tanto, si el CIES nos habla de cerca de 200.000 estudiantes que participan en este tipo de programas, nosotros sabemos que hoy día el número es mucho mayor. El CIES nos habla de cerca de 2.000 programas, pero solo la Universidad de Chile tiene más de 600 programas el año pasado, ¿no? Por lo tanto, este crecimiento se ha dado en el marco de la ausencia de una política pública, de una política reguladora, de un marco regulador desde el Ministerio de Educación. E incluso en la nueva ley que se acaba de aprobar, la Ley de Educación Superior, que bueno, se aprobó en el Parlamento, actualmente está en revisión de nuestro quinto poder del Estado, que es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, luego de ello sabremos si tenemos ley, si la tenemos o la tenemos en las condiciones en que el Parlamento la aprobó. En esta nueva ley, solo en uno de sus artículos donde se establecen los principios de la ley, se establece la necesidad de que el sistema cuente con trayectorias formativas y articulación que estén orientadas a aprendizajes a lo largo de la vida, ¿no? Por lo tanto, seguimos sin contar con un marco regulatorio que ordene. Sí es un avance mencionar que en el caso del Ministerio, en el caso del ámbito de la educación, una de las reformas que se desarrolló al proyecto, a la educación los años pasados fue justamente la creación de un sistema de desarrollo profesional docente. Y este es un hecho histórico inédito en nuestro país, porque esto implica que, en este caso, el magisterio, los profesores, las profesoras, son el primer sector de nuestro país que tiene a la educación continua como un derecho garantizado del Estado. Y esto implica que el Estado debe concurrir en su financiamiento. No hay otro sector profesional en el país que esté, por lo tanto, que cuente con una legislación al respecto. ¿Cómo ha sido el proceso de la evolución de la educación continua en nuestra universidad? Hemos dividido muy a grosso modo esta evolución en tres grandes etapas, ¿no? Una primera, que es muy posible que sea muy coincidente con la situación, con la realidad de muchas de las universidades de las que ustedes son miembros, que es la educación continua vinculada a la extensión y a los orígenes de la extensión, como ha sido en la mayoría de las universidades latinoamericanas, ¿no? En nuestro caso, bajo el rectorado de Valentín Letelier, a principios de los 1900, la universidad generó lo que se llamaron los cursos pedagógicos de repetición, que fueron 8 cursos especialmente pensados para profesores de enseñanza primaria. Luego, a los años 30, viene todo el periodo de institucionalización de la extensión y la reflexión en torno a qué es lo que era la extensión universitaria, y una de las manifestaciones de aquello fueron las escuelas de temporada que se desarrollaron en los años 30 hasta la actualidad. Hoy día continuamos con esas escuelas, y lo importante aquí es señalar que de las actividades que se desarrollaron en esta etapa hasta los años 60, principios de los años 70, efectivamente siempre combinaron entre actividades de lo que en esa época entendíamos como transferencia del conocimiento, cuando entendíamos o creíamos que el conocimiento se transfería y que por lo tanto la universidad debía iluminar a la sociedad entregándole, compartiendo a través de charlas y diversas iniciativas lo que la universidad generaba, pero también siempre hubo iniciativas destinadas al perfeccionamiento de la enseñanza. Una segunda etapa del crecimiento de la educación continua que se caracteriza fuertemente por lo inorgánico que ha sido, y esto es a partir de los años 80 y fuertemente 90. Hay un estímulo principal, hay un estímulo fundamental o un elemento que también lleva al gran impulso de programas de educación continua que tiene que ver con la ley de autofinanciamiento. A partir de los años 80, muchos de ustedes sabrán, las universidades chilenas deben comenzar a buscar recursos para su autofinanciamiento. Comienza la venta de servicios de las universidades chilenas y se produce aquí en coincidencia y en paralelo, podríamos decir, con lo que comienzan a ser las demandas del mundo laboral también de cursos de educación continua, una fuerte explosión de cursos, sin que en nuestra universidad hubiera una política central pensada, elaborada específicamente en esta materia, ¿no?
Y una tercera etapa que le hemos denominado resignificación e institucionalización de la universidad, de la educación continua, que la hemos desarrollado en los últimos 4 años, en la cual convergen varios procesos. Por una parte, que la propia Vicerrectoría de Extensión comienza con un proceso de reflexión de qué es la extensión universitaria y la asocia más bien a iniciativas de desarrollo social, cultural, comunicaciones, y en paralelo comienza una articulación entre las unidades que desarrollamos educación continua al interior de la universidad, justamente al constatar que teníamos un conjunto de problemáticas comunes, ¿no? Comenzamos a articularnos con otras universidades, comenzamos también la creación de redes universitarias de educación continua, la red de universidades del Estado, por ejemplo. Y este es un elemento yo creo que es fundamental e importante mencionar en este proceso de desarrollo de esta política universitaria, ¿no? Que es el factor de la articulación del trabajo en red, que no deja de ser llamativo porque justamente somos quienes desarrollamos este tipo de educación, este nivel formativo de educación, quienes tocamos numerosas puertas justamente para poder ser regulados, ¿no? Para poder regularnos en un contexto de máxima desregulación. Desarrollamos un primer encuentro universitario en este mismo salón, a partir del cual pudimos constituir una mesa de trabajo con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, liderado también por el Departamento de Estudios de Posgrado, en el cual nos abocamos al desarrollo de 4 elementos fundamentales. Un marco estratégico que diera cuenta de qué es la educación continua, pensar en cuál era la regulación que debíamos tener, la institucionalidad y también las estadísticas. Y ello fuimos avanzando, desarrollamos distintas propuestas y hoy día la educación continua ha sido integrada en el proyecto de desarrollo institucional de nuestra universidad, que hoy día ya está el borrador del nuevo proyecto de desarrollo institucional. Este año se discute en nuestro Senado universitario. También fuimos integrados en el proceso de acreditación institucional y hoy día contamos con una primera propuesta de una estructura central a nivel de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y unas normativas específicas. Esto que se dice rápido ha sido un proceso intenso. Las profesoras son testigos de ello. Y en este punto estamos hoy día. Ahora, este proceso también nos permitió visibilizar algo que no era obvio, porque todos hablábamos de educación continua, todos hacían curso de educación continua, pero no estaba claro cuál era el impacto que tenía la educación continua en nuestra universidad, ni su volumen. En promedio nosotros contamos con cerca de 18.000 estudiantes en los últimos años y el impacto de esta educación hoy día la podemos visibilizar en un fuerte ámbito que tiene que ver con el desarrollo de las políticas públicas. Las distintas facultades que hoy día desarrollan estos programas acompañan a los ministerios tanto en diseño como en implementación de políticas públicas. Por cierto, hay un aporte fundamental en el desarrollo de competencias laborales, en el fortalecimiento de los propios organismos públicos, que también deben formar a sus profesionales y también en la prestación de servicios estratégicos en que la universidad tiene en el ámbito de la salud y la educación. Y por cierto también en la generación de conocimiento sobre el desarrollo profesional. Una pregunta que nos hicimos fundamental cuando partíamos este proceso fue, ¿qué es la educación continua? Porque todos hablamos de educación continua y hoy día es un concepto que está muy extendido, pero ¿qué es la educación continua? Y entendimos que necesitábamos poder entender cuáles son efectivamente los alcances epistemológicos de este concepto para a partir de ello poder decir y definir como comunidad universitaria qué entendemos por educación continua y de acuerdo a ello dónde debe estar situada en las estructuras universitarias, ¿no? Y qué reglamento debe tener. En definitiva, conocer cuál es la especificidad de la educación continua. Y entendemos que esto es justamente uno de los elementos esenciales en este proceso de resignificación. Y hay un concepto fundamental que está al centro, los profesores anteriormente lo han comentado varias veces, y hoy día está, por supuesto, es de uso común, que es la educación permanente, ¿no? Sin embargo, hemos ido entendiendo que educación permanente no es lo mismo que educación de adulto y no es lo mismo que educación continua, ¿no? Estos conjuntos de conceptos constituyen un entramado conceptual, pero que tienen diferencias que son importantes. El concepto de la educación a lo largo de la vida o la continuidad del proceso educativo no es algo nuevo.
ya en el siglo XVII, Comenio ya por supuesto lo abordaba cuando señalaba que efectivamente cada edad de la vida tenía un momento de formación y era fundamental, y que el objetivo, por lo tanto, de la educación era la vida misma. Condorcet también lo señalaba en el siglo XVIII, montones de otro conjunto de autores. Y hay una otra vertiente que concurre también en este proceso, en este concepto de educación permanente, que se vincula con la educación de adultos. La educación de adultos, no tenemos el tiempo suficiente para poder profundizar, pero efectivamente también la andragogía ha tenido distintas manifestaciones a lo largo también de la historia, ¿no? Ha sido entendida como la posibilidad de que adultos que estén fuera del sistema puedan participar en el sistema como elemento de reconversión, sobre todo entre las guerras, pero finalmente la andragogía ha ido derivando en una conceptualización nueva respecto a quién es el sujeto destinatario de la acción educativa. Y esto es un elemento fundamental para comprender luego qué es la educación continua y cuál es la especificidad de la naturaleza de la educación continua, ¿no? Y estos dos elementos los ha tomado UNESCO, que fue quien finalmente quien asentó el concepto de educación permanente en el Encuentro de Montreal, y que, como ustedes saben, algunos sabrán, ha desarrollado un conjunto de encuentros, un conjunto de informes en que UNESCO ha ido avanzando y diversos autores de UNESCO han ido profundizando justamente en el concepto de la educación continua. Y lo fundamental aquí es cómo se comprende, por lo tanto, la importancia de la educación en el proceso de la vida, tanto a lo largo y a lo ancho de la vida, ¿no? Por lo tanto, en espacios diversos, que no solo los espacios formales, y también no circunscritos a una sola etapa. Y de ahí, por supuesto, también el concepto de educación continua, como también no es un concepto nuevo, ya que es un concepto que ya ha estado en la Asociación Nacional de Educación Continua Universitaria desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado. A mediados de la década de los 60 del siglo pasado también fue incorporado en el índice de las revistas de educación. Y Charles Humen, uno de los teóricos que ha trabajado con UNESCO, comenzó ya en el año 78 a señalar que la educación continua tenía una significancia particular, y era justamente que concernía al aspecto profesional de la educación. Y es ahí cuando comienza a circunscribirse la educación continua al campo laboral y, por lo tanto, al desarrollo profesional de las personas. Y luego viene un conjunto de desarrollos teóricos respecto a el vínculo entre la educación permanente, la educación continua como estrategias de desarrollo, y la educación continua y la educación superior. Y este es el escenario en el que nos encontrábamos nosotros en esta reflexión. La propia Asociación Internacional de Universidades es la que comentaba que la revalorización de este concepto era fundamental en los procesos de transformación de la sociedad en el siglo XXI, ¿no? Y que justamente la innovación de las universidades pasaba por asumir este concepto, ¿no?, de la educación permanente y en particular la educación continua, y que si las universidades efectivamente no desempeñan este rol, habrá otros sustitutos funcionales, como efectivamente hemos ido viendo que sí van a ir cumpliendo este rol de otorgar programas de especialización en este ámbito. Y a partir entonces de estas distinciones es que observamos que estábamos ante, y que por lo tanto nos planteábamos como universidad, la generación de un nuevo paradigma en la educación continua universitaria, ¿no? Donde efectivamente hubiera una resignificación de este concepto, y que superando de tal forma esto que usualmente se suele asociar a programas de capacitación o de extensión o de actualización, sino que al entenderlo como un nivel disciplinar vinculado además a la actividad académica propiamente tal, es un ámbito de generación también de conocimiento. Por lo tanto, no es una sumatoria de cursos, sino también es un ámbito de reflexión, de investigación. Es un ámbito que genera a partir de su especificidad, que también genera conocimiento a partir del desarrollo de las profesiones, y que está basado, y así lo circunscribimos, al menos en tres aspectos básicos, ¿no? Uno es este continuo formativo, entender a la universidad como parte del continuo formativo en el cual se desarrolla en la vida de las personas, no el único. Un segundo elemento,
la especificidad, como señalaba, del sujeto que participa en la acción educativa, es decir, los adultos, la andragogía, y por lo tanto comprender que las condiciones, la motivación para aprender las relaciones de horizontalidad en el caso de los adultos son distintas. Es un modelo de trabajo, es un modelo de enseñanza-aprendizaje que tiene una especificidad propia, ¿no? Y que se basa justamente en el rescate de la experiencia del desarrollo profesional y en la reflexión sistemática al respecto. La experiencia por sí misma no genera conocimiento, ¿no? Es solo la reflexión en torno a este proceso, en torno a la experiencia que vamos desarrollando, la que genera conocimiento. Y también la tercera idea es que la educación continua debe ser abordada en forma sistemática entre la formación inicial, la formación continua y entendiendo, por lo tanto, las trayectorias profesionales justamente como carreras, ¿no? Entendemos entonces que la formación permanente en el espacio universitario tiene un conjunto de ámbitos en los cuales se desarrolla. Por cierto, la formación inicial, por cierto, el desarrollo académico que se da en el posgrado a través de los magísteres y doctorados, en el desarrollo profesional, que es como entendemos y circunscribimos a la educación continua, y en la extensión. Y en cada uno de estos niveles, por cierto, que se desarrollan acciones, iniciativas de formación, pero lo importante aquí es comprender que la naturaleza de cada uno de estos procesos formativos es distinto, porque los sujetos que están al centro de estos procesos formativos son distintos. Entonces, y esa distinción de quién es el sujeto, sujeto-objeto, el sujeto que es destinatario de la acción educativa, comprender tanto quién es en tanto etapa etaria en la que se encuentra y contexto en el que se desenvuelve, es fundamental. Y sobre todo es fundamental para distinguirlo tanto del desarrollo académico, pero más aún respecto a lo que es la extensión universitaria, ¿no? Y no es que desde la extensión universitaria ahora solo entonces vaya que hacer acciones de tipo de divulgación, el teatro, la orquesta, ¿no? No se trata de eso. También desde la extensión puede haber, y hay de hecho, programas de formación, de divulgación, de conocimiento. Pero los objetivos, los marcos metodológicos, los requisitos de ingreso, los requisitos de evaluación de esos programas son distintos. Nosotros tenemos un portal de educación abierta, que es UAbierta, que son programas MOOCs gratuitos abiertos y que es un programa típico del ámbito de la extensión. Programas de sexualidad adolescente, programas de desastres naturales, donde puede concurrir cualquier persona de cualquier edad que no tienen una especificidad profesional particular. Y no es lo mismo un programa de educación sexual para el público general, que pueden entrar jóvenes, adultos, dueñas de casa, profesionales, X, personas de tercera edad, que deseen ampliar sus conocimientos en una materia, que un profesional de un servicio médico de salud que debe, a partir de los conocimientos, las interacciones y las reflexiones que genera en ese curso, luego debe desempeñarse laboralmente. Lo mismo. No es lo mismo un curso de desastres naturales para las personas del CHOA, por ejemplo, que son el organismo nacional que está preocupado de los desastres naturales, que una persona que le interesa simplemente adquirir conocimiento general. Estamos mal. Por lo tanto, esa es la distinción fundamental, tal vez el mayor proceso de innovación, y tal vez la innovación no es la idea nueva, sino que la innovación es que efectivamente hemos ido avanzando en esta conceptualización al interior de nuestra universidad, ¿no? Y en este marco hemos generado, entendiendo que es un nivel universitario propiamente tal, es una nueva dimensión, la educación continua, que debe aportar, por supuesto, en el marco de la misión universitaria, a la innovación, al desarrollo y a la equidad en el país. Hemos definido un conjunto de programas docentes, los postítulos que ya venían dándose, los diplomas de desarrollo profesional, que es una creación nueva que hemos desarrollado, si bien antes existía diploma del ámbito de la extensión, hoy día los estamos circunscribiendo al desarrollo profesional, y cursos de desarrollo profesional. Y entendemos que también en este marco de la educación continua no solo corresponden estos programas docentes, sino también otras iniciativas de divulgación
y de generación de conocimiento, ¿no? Justamente a partir de lo cual, de lo que comentaba, de la reflexión en torno a la práctica de la profesión, con un conjunto de características de estos programas, ¿no? La formulación de un programa, la definición de estándares de calidad compartido, la transferencia al sistema de créditos transferibles, el desarrollo de propuestas abiertas a público general y también el desarrollo de propuestas cerradas, es decir, institucionales, cuando una institución nos solicita una propuesta, y por cierto distintas modalidades presenciales, learning a distancia, que en fin, es todo un mundo a desarrollar. Finalmente, hay un conjunto de aprendizajes que hemos tenido en este proceso, pero que en este marco me parecía más sustantivo poder compartir cuáles son los desafíos que entendemos que la educación continua presenta a la universidad, ¿no? Y entendemos que justamente esto entrega un cuestionamiento a cuál es el sentido de la universidad en el siglo XXI, a los alcances que tiene la educación en el siglo XXI, al rol que debe desarrollar nuestra universidad. Y por lo tanto nos hace cuestionarnos justamente sobre nuestra misión, los objetivos de la universidad, nuestras metodologías de enseñanza, ¿no? Hay un primer ámbito que se refiere a que nos presenta el desafío de la educación continua, es el continuo formativo. Si efectivamente entendemos el paradigma y este marco filosófico conceptual que representa la educación permanente en general y la educación continua en particular, observamos que la formación inicial hoy día ha perdido la relevancia que tenía anteriormente, ¿no? Por lo tanto, y si la educación trasciende las etapas de la vida, la universidad hoy día no es una etapa terminal del aprendizaje ni de la enseñanza, ¿no? Y esto nos lleva, por supuesto, a la dimensión más bien temporal de este concepto de educación permanente y la especificidad que adquiere, que es la educación continua. Un segundo elemento también, y que habla de la dimensión más bien espacial, es los espacios de aprendizaje. Como lo decía el profesor, lo hemos comentado ya, la universidad no es el único, ni la educación formal, es el único ámbito donde se desarrolla el conocimiento, ¿no? La empresa, el mundo laboral también es un ámbito donde se genera conocimiento. Por lo tanto, nos plantea la relación justamente de este vínculo entre trabajo y universidad. Y esto implica también la diversificación de los estudiantes, la democratización del acceso a la universidad, a nuestras universidades. Y hoy día efectivamente concurren a nuestra universidad un volumen muy importante de estudiantes, pero la reflexión aquí es si esos estudiantes efectivamente tienen los mismos derechos, tienen la misma categoría que los estudiantes normales, los estudiantes de pregrado de nuestra universidad. Hoy día los 18.000 estudiantes que transitan por nuestra universidad, los estudiantes de educación continua, no tienen un reconocimiento de la propia universidad, de ser estudiantes de la universidad, no tienen carnet de biblioteca. Y muchas veces también tenemos problemas de infraestructura serios para poder atender a la naturaleza de los cursos y a los horarios en que estos cursos se desarrollan, ¿no? Por lo tanto, cuando nos planteamos esto de la democratización, el derecho, en fin, ampliar, y cuando nos planteamos sobre todo la educación como un derecho es gratuita y de calidad para los estudiantes de pregrado, para el conjunto de los estudiantes de nuestra universidad, y en qué radica la calidad, el elemento de calidad, en este caso para este conjunto de estudiantes. Otros elementos importantes que nos desafían es justamente la transformación de las estructuras universitarias y el comprender que hay un nuevo nivel formativo, es una nueva dimensión, y ello tiene un conjunto de consecuencias. Una de ellas y la más evidente es la necesidad de una institucionalidad específica abocada a este nivel, ¿no? Con reglamentos pertinentes que sean flexibles. Y cuando hablamos de flexibles no hablamos de menor calidad académica, ¿no? Sino que apropiados a la naturaleza de este tipo de programas que tienen una rapidez, una duración mucho mayor a lo que puede ser un programa de posgrado o de doctorado, ¿no? Por cierto, también el financiamiento de las unidades que realizan este tipo de programas, ¿no? Porque en la medida que estas unidades sigan siendo unidades autofinanciadas, también hay una presión por el autofinanciamiento y por lo tanto por la competencia que es importante.
Otro elemento, ya para ir finalizando, tiene que ver con la diversificación académica y de las modalidades formativas. Me imagino ahora el profesor Piquer nos hablará de los impactos y cómo la universidad hoy día está prospectando la educación a distancia, y sin duda este es un campo tremendamente importante para lograr alcances en términos de, en un país más aún, en un país tan largo como nuestro país, y es otro elemento también la educación continua, la educación a distancia, fundamental también para la internacionalización. Sin embargo, cuando hablamos de internalización también cabe preguntarnos cuál es el reconocimiento que los programas de estos niveles tienen en otras universidades, ¿no? De ahí no solo el reconocimiento de los programas, sino también la necesidad de pasar a convertirlos en créditos transferibles, se vuelve un ámbito fundamental. Y finalmente el ámbito tal vez más sustantivo en que nos presenta desafíos la educación continua para nuestra universidad es la comprensión de los modelos de enseñanza y aprendizaje. Y es entender que requerimos hacer un cambio de paradigma fundamental. Dada justamente la naturaleza y la especificidad de esta enseñanza y del tipo de sujetos que participan en ella, ¿no? Donde el aprendizaje experiencial y reflexivo debiera estar al centro de los modelos de enseñanza y aprendizaje. Y este es probablemente el mayor elemento de calidad que nosotros podemos aportar. Lo mismo con la formación docente, el clásico catedrático en este ámbito, en este contexto, justamente es la figura que gracias profesora, porque efectivamente los procesos de enseñanza que se dan en este tipo de educación son de un dinamismo mucho mayor, son metodologías activas, por lo tanto se requiere más bien transitar hacia la figura del facilitador de los procesos de aprendizaje, ¿no? Y por último, también señalar la necesidad de la valoración de la actividad académica en este ámbito, ¿no? Hoy día, y es parte de por qué la educación continua en nuestra universidad aún no tiene el estatus merecido que debiera tener, es porque también la actividad docente hoy día no está valorada en las evaluaciones de los académicos, en sus evaluaciones académicas, ¿no? Y por último, avanzar también en la evaluación de los resultados y los impactos de este programa. Y solo para finalizar, comentar que la urgencia del cambio en este ámbito, ya lo mencionaba el profesor, hoy día la transformación, las universidades que no se planteen la transformación en este sentido, en este ámbito, efectivamente que están obsoletas fuera, ¿no? Como decía un autor que leía estos días, decía justamente que hoy día el pensamiento de las universidades, la idea fuerza de las universidades debiera ser me transformo, luego existo. Y entendemos que justamente estas transformaciones lo que hoy día recrea, regenera justamente nuestra misión institucional cuando se propone contribuir al mejoramiento del sistema educativo de este país y con ello, por cierto, contribuir a una sociedad más equitativa y justa. Muchas gracias. Yo estoy de director de Tecnología de Información y Comunicaciones en la Universidad de Chile, en el área de tecnología, ¿no? Y lo que quería traerles hoy día era más bien como la visión de la importancia que tiene la tecnología en estos procesos, que a veces no lo vemos tan así y cuesta ver la relevancia estratégica que tiene finalmente el cómo tomamos la tecnología en los procesos educativos y en particular en la educación continua. De alguna forma lo que nos está pasando en todas las universidades del mundo, ¿no es cierto?, es que los estudiantes ya no están dispuestos a seguir, digamos, el modelo tradicional al que nosotros fuimos entrenados para ser profesores. Y de alguna forma todos estamos de acuerdo que la universidad del futuro no va a ser igual a la universidad del medioevo, ¿no es cierto?, y no va a ser igual a la universidad de Humboldt, no va a ser igual a la universidad a la que estamos acostumbrados. No tenemos idea cuál va a ser, pero sí sabemos y sentimos todos, yo creo, de que nuestro proceso de docencia clásica, digamos, no está funcionando bien, ¿eh? En particular, de alguna forma, algo de online va a tener nuestra educación, aunque no estamos muy seguros exactamente cómo. Probablemente algo presencial va a haber también, porque todos sentimos que finalmente tener a los estudiantes con nosotros de algo sirve, digamos, cuando logramos que vengan a clase. Y de alguna forma también
hay una especie de consenso de que la educación, el proceso educativo va a ser más personalizado. Vamos a tener estudiantes que van a ir a otros ritmos que otros. Algunos van a ir más a clase, otros menos. De alguna forma vamos a tener como una especie de menú de opciones, ¿no es cierto? Y los estudiantes van a elegir. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Yo todavía tengo unos pocos, debe ser como un 10%, que les gusta venir a clase y escuchar lo que yo digo. El resto en general aprende incluso ni siquiera viendo los apuntes que yo publico, sino que leyendo otras cosas. Y lo interesante es que aprenden, o sea, les va bien en los exámenes, les va bien en los controles, o sea, no es que no estén aprendiendo nada, simplemente no me están escuchando. Y de alguna forma tenemos que enfrentar esto en serio, ¿no es cierto?, y reaprender a cómo encantar a la gente. Algunos profesores incluso están volviendo que sea obligatorio venir a clases, digamos, como una forma de ignorar el problema, ¿no es cierto? No parece ser la mejor forma. Es como el voto obligatorio cuando uno quiere que la gente vote, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que yo hoy día les quiero contar es un poco que estamos tratando como universidad de definir, ok, cómo podemos empujar que la tecnología esté presente en todos nuestros procesos educativos y tratar de que el estudiante, por lo tanto, escuche más lo que queremos decirle, ¿no? Para eso hicimos un pequeño levantamiento de las distintas cosas que la Universidad de Chile hace en educación a distancia, en distintas tecnologías, plataformas, etc. Y como suele suceder en estas universidades grandes, descubrimos que está lleno de cosas incoherentes, inconsistentes en distintas áreas, lados y versiones. Por supuesto, todos usan plataformas propias, ¿no es cierto? Y todos usan metodologías propias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo es más o menos incompatible. Sin embargo, sí ocurre en forma muy transversal, tanto en el pregrado como en el posgrado, y principalmente, y la gran mayoría, los más exitosos y los más grandes, siempre son en educación continua o en estos cursos tipo U abierta, que son MOOCs para la comunidad, ¿no es cierto?, que tienen enormes cantidades de asistentes y han sido muy exitosos. La gente los sigue con mucho ánimo. Entonces, ¿cómo uno pone orden en un sistema que ya se volvió caótico y que ya existe? No estamos inventando algo nuevo, ¿no? Entonces, lo que yo siento es que podemos tratar de usar, y eso es un poco la propuesta para el grupo, digamos, para pensarlo, es que podemos usar la educación continua como una especie de driver del aprendizaje que tenemos que hacer en el uso de tecnologías para la educación. Hay varias razones. Una es que la educación continua es un foco natural de desarrollo de e-learning y de ese tipo de tecnología. La mayor parte de nosotros tenemos algún tipo de versión de eso y algunos muy exitosos en el caso de la Universidad de Chile. Otra gracia es que en general los sistemas de educación continua tienen un sistema de autofinanciamiento asociado que genera recursos. Están la mayoría orientados a profesionales que están dispuestos a pagar y pagar muy caro por su formación. Y eso en general genera que hay recursos disponibles. No tenemos que andar pidiéndole al Estado que entienda que esto es importante y nos dé recursos para financiarlo, sino que podemos usar esos propios recursos. Y esos propios programas necesitan esas plataformas y esas tecnologías y por lo tanto es una especie de inversión compartida, digamos, ¿no? Otra teoría que la hemos discutido es que formar gente no es tan distinto. La metodología, el contenido, el curso, por supuesto, es distinto. Pero la tecnología para hacer esos cursos al final no es tan distinta. Lo que yo uso como plataforma, digamos, para hacer un MOOC genérico, como para hacer un pregrado, como para hacer posgrado, finalmente para educar profesionales, la plataforma es más o menos la misma, ¿ya? Los contenidos, la duración de los videos, en fin, la parte así como tecnológica educativa, es como la tiza y el pizarrón antigua, son más o menos reutilizables. Entonces estamos apostando a que lo que aprendamos en educación continua se puede también aplicar, digamos, a las otras áreas, considerando sí que la parte, por supuesto, de contenido docente es muy distinta, pero esa ya estábamos acostumbrados a que así lo fuera. Lo otro que es interesante es que muchas veces se ve al e-learning y a la educación online como algo resuelto, como algo que es cosa de decir, ok, habilitemos la plataforma y hacemos lo mismo de antes y todo funciona. Y no es verdad. Las plataformas online no funcionan igual. Se han visto los casos de Coursera y estas plataformas masivas, enormes, muy exitosas en el mundo. Por otro lado, su éxito real en formación, en certificación, en términos de los estudios es muy mala. Hubo una especie de burbuja muy grande en torno a estos temas hace unos 5 años atrás. Y esto se desinfló mucho porque resulta que la gente no termina los cursos, se aburre en el camino. Es más difícil, digamos, que lo que pensábamos. Y yo creo que eso es algo que requerimos investigar
y aprovechar que somos universidades. Yo pienso que es una muy buena oportunidad para generar áreas de investigación en torno a, cómo usar tecnología de e-learning en nuestros procesos educativos y cómo hacer que funcionen bien para los objetivos que queremos lograr. Por lo tanto, lo que hicimos en la universidad, estamos generando una propuesta que estamos discutiendo con las vicerrectorías de crear una especie de coordinación central de lo que no sabemos todavía cómo llamarlo, pero es parecido a docencia digital, para que no se llame e-learning solamente, porque la idea en realidad es como, no tiene por qué ser e-learning puro, es más bien cómo aprovechar de ver cómo los estudiantes aprenden o usan las plataformas tecnológicas para aprender, ¿no? Y en esto la idea es básicamente tener una especie de directorio, que es una cosa transversal, y tratar de cubrir todas las áreas. Ahora, como probablemente no vamos a poder sumar a todo el mundo a esto, la Universidad de Chile es una estructura muy descentralizada y muy autónoma en sus unidades. Por lo tanto, yo no puedo obligar a nadie a meterse en estas cosas, sino que tengo que convencerlos, ¿no es cierto?, y tengo que seducirlos. Algunos de ellos querrán seguir por su propia cuenta y van a encontrar que son mucho mejores que nosotros. Ese es nuestro estándar Universidad de Chile. Sin embargo, la idea es que tengamos, digamos, en el grupo a todos aquellos que quieran cooperar y compartir sus experiencias. Los más grandes que tenemos son claramente U Abierta, que como les contaba es la plataforma MOOCs, digamos, que nació en el área de ciencias sociales, de hecho, y es un gran... un gran promotor de este espacio. Educación continua como otro driver, y algo que hemos pensado incorporar, que en realidad no lo usamos mucho, pero que en el área nuestra de tecnología nos serviría mucho, es tener plataformas de capacitación interna, básicamente a nuestros propios funcionarios, a nuestros propios docentes, de cómo usar estas mismas tecnologías. Es algo que nos viene muy bien, y así además aprendemos a cómo usar estas plataformas nosotros mismos. Y por supuesto en el área de la derecha, los azules somos nosotros, que en el fondo es el área de tecnología, que somos los que damos el soporte tecnológico a esto, donde la idea es que el directorio esté más bien integrado por el área académica, ¿no? Hay una pequeña planificación que hemos desarrollado para este año, solo para mostrarles que hay algo de verdad, digamos, detrás de todo esto, donde en el fondo este semestre, digamos, queremos partir haciendo algunos pilotos de desarrollo en base a esta unidad de coordinación y ir generando actividades. Y esto nos lleva a que, en el fondo, la invitación un poco de lo que quería mostrarles es que yo siento que si tomamos educación continua y tomamos e-learning online, ¿no es cierto?, como base, en realidad podemos usar eso también como una base de cooperación regional mucho más fuerte que la tradición, ¿no es cierto? O sea, traer profesores, intercambiar, o que los cursos que se hacen acá sean reconocibles en otros lados. Eso estamos más o menos acostumbrados y no es demasiado fácil, ¿no? Pero que la gente pueda participar, por ejemplo, como profesores, ¿no es cierto?, en cursos de las distintas unidades, que tengamos estudiantes que participan en cursos de las distintas universidades. Hoy día la verdad es que el problema del espacio por lo menos ya no existe, ¿no es cierto? Eso lo podemos resolver en forma más o menos razonable. Hace algún tiempo me tocó participar en un examen de grado en la Universidad de la República con este tipo de tecnologías, ¿no es cierto? O sea, son cosas que hoy día son más o menos naturales. Sin embargo, para la docencia normal, como que todavía no lo hemos pensado mucho, y yo tengo la impresión de que es perfectamente viable, no tanto el que el estudiante tenga que venir a todas las clases virtualmente, ¿no es cierto?, sino que el hecho de dejar el material, ¿no es cierto?, dejar los videos de las clases, ir pensando en que tenemos estudiantes online en forma permanente en nuestro sistema, es algo que hoy día es totalmente factible, sin recursos, o sea, básicamente con ganas de cooperar, ¿no es cierto?, y creo que podríamos potenciar mucho las universidades latinoamericanas. Sí, considerando que la experiencia muestra que la docencia digital, ¿no es cierto?, el hecho de que la gente participe a distancia, tenga material o esté activa, no es tan simple como filmar la clase normal presencial nuestra, dejarla en el sitio web para que los estudiantes la puedan ver en cualquier minuto. Se puede hacer así, se puede partir así, ¿eh? Pero es obvio que no es suficiente. Ya una clase presencial, tener a un estudiante sentado 1 hora y media, digamos, escuchando una charla, es más o menos difícil. Tenerlo delante de un video es absolutamente inviable, ¿eh? Yo una vez hice el experimento con unos cursos míos y los estudiantes descubrieron que en YouTube había un botón que se llama 2x, que uno ve la charla al doble de la velocidad y todavía se logra entender lo que el profe dice, ¿eh? Entonces ahí descubrí que me comprimían a la mitad sin mi permiso y estaban fascinados porque eso igual les funcionaba. Entonces es un poco triste, digamos, ¿eh?, el perder 1 hora y media de vida para que uno lo compriman. Por suerte no había un 3x, o sea, pero ya no se escucha lo que dice el profesor.
Ok, entonces quería dejar los invitados, digamos, a esta discusión, en el sentido de que el uso de la tecnología puede cambiar radicalmente la forma en que estamos haciendo las cosas. Usar educación continua es un camino, pero por otro lado tenemos que saber que todo eso tiene que permear a todas las otras áreas de la docencia, porque si no nos vamos a quedar sin alumnos y fuera del juego. Esa es mi opinión. Gracias.